Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Amigos, un episodio más de Migrantes Exitosos. Hoy tengo acá al profesor Jorge Aray. Bienvenido desde Ecuador a Migrantes Exitosos, Jorge. ¿Qué tal, Douglas? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos ansiosos de empezar la entrevista. Claro, genial tenerte aquí porque, bueno, te conozco desde hace tanto tiempo y ahora es que me estoy dando cuenta de todo el conocimiento que tienes sobre la historia de Venezuela. Estudiaste en la Universidad Católica Andrés Bello, tienes varias especialidades en educación. Me gustaría que me contaras un poquito, para los que no te conocen, quién es Jorge Aray y cómo llegaste hasta donde estás ahora de saber tanto sobre la historia de Venezuela. Bien, bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, Douglas. Creo que nos conocemos desde que éramos guías de campamento hace muchos años atrás. Había cabello en ese momento. Sí, había cabello, no había hijos, no habían títulos universitarios, no No, habían... y no había canas tampoco. Eh, bueno, sí, yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello una licenciatura en educación, mención ciencias sociales. La forma en que llegué a estudiar educación no fue el proceso soñado para mí en realidad. Yo tenía la ilusión de estudiar comunicación social y sobre todo de ser locutor de radio. Ese era mi mayor anhelo, ¿no? Cuando estaba buscando qué estudiar y qué hacer. En la Católica Andrés Bello, no sé si en este momento esté igual, pero en el momento en que hice la prueba y todo, solo me faltaron unos 50 puntos para ingresar a comunicación social. Era una de las carreras más buscadas entre la promoción de nuestra época. Y me habían ofrecido estudiar educación, mención ciencias sociales, porque en el primer año iba a haber varias materias que me iban a poder convalidar después al pasarme a comunicación. El tema fue que en el mismo primer año de educación vi historia universal, vi historia de Venezuela y descubrí algo que no sabía que me gustaba tanto, que era la historia, sobre todo la de Venezuela. Eh, Sentí una pasión tan grande por estudiar y comprender la historia desde otro punto de vista que decidí quedarme en educación. Aparte tuve el apoyo total de mis padres. O sea, si yo hubiese decidido cambiarme de carrera no hubiese significado ningún problema grave en mis decisiones y en mi apoyo. Pero continué los 5 años de la carrera y cada año que pasaba me enamoraba más de la historia. Y una de las cosas que más aprendí en la universidad de mis profesores era no enseñar la historia de la forma, entre comillas, tradicional que nos tenían a nosotros en el colegio, ¿no? O sea, una línea de fechas y fechas y fechas que al final no importan porque el dato específico está en cualquier lugar y ahora en internet pues mucho mejor. Eh, Me enfoqué mucho más en aprender en los procedimientos y sobre todo en un periodo de la historia que me apasionó más, que fue la independencia de Venezuela. Y una vez que egresé, decidí mantenerme en la misma línea de educación y saqué unas especialidades de cuarto nivel en planificación y evaluación educativa, que de una forma muy honesta contigo, esa ha sido la gran llave que me ha abierto las puertas fuera de Venezuela. No la educación mención ciencias sociales, porque eso fue para mí lo mejor en Venezuela, pero una vez que decidí emigrar, lo que me ha permitido vivir y tener ingresos ha sido justamente esa especialización en planificación y evaluación educativa. Claro que eso se consume como que tú enseñas a otras personas a educar. No importa la especialización que tengas, si eres médico, si eres psicólogo, si eres cualquier profesión que tengas, tú los enseñas a ellos a cómo educar a los demás. Exactamente, porque actualmente estoy en Ecuador y como se puede comprender, el hecho de tener profesores de sociales extranjeros es como extraño. Quizás para nosotros en Venezuela no tanto. Yo tuve profesores de geografía de Venezuela que eran españoles y en verdad nunca me generó ningún tipo de inconvenientes, pero a nivel internacional parece que sí es un poco extraño que una persona no nacional te dé historia. Entonces tuve que pivotear rápidamente y buscar la alternativa. Y lo que me permitió es lo que tú acabas de narrar. Yo comencé trabajando
en una empresa que dictaba diplomados y de ahí salté al tema de cocina. Me contrataron en una escuela de cocina con la intención de justamente enseñarle a los chefs a no ser chef dando clases, sino a ser profesores. Entonces, esta especialización que yo saqué me permitió trabajar por 3 años en escuelas de cocina, enseñando a diferentes tipos, panaderos, pasteleros, administradores gastronómicos, ingenieros en gastronomía, gente que sí tenía experiencia dando clases, pero que no tenía el conocimiento técnico de cómo enseñar. Y pues bueno, pero gracias a Dios con esta especialización pude desarrollar un plan de trabajo en el que ellos pudieran aprender a enseñar y sobre todo pues tener la garantía de que sus procesos educativos se estaban formando realmente. Porque hay un problema. Mucha gente considera que la educación la puede ejecutar cualquiera. Y eso es un problema grave que tenemos a nivel mundial. O sea, mm, como dices tú, médicos, enfermeros, cocineros, cualquiera que egresa de su título profesional, considera que enseñar es simplemente replicar o lo que aprendieron en la universidad o lo que han vivido en su experiencia. Y sí, eso tiene un alto porcentaje, pero tienes que saber proyectar la información, evaluar la información y sobre todo garantizar que tus estudiantes estén aprendiendo. Entonces, ese espacio que hay entre el conocimiento y el cómo enseñarlo fue el que yo empecé a cubrir para poder estar laboralmente estable. Claro, eso fue hace 5 años, 4 años aproximadamente que llegaste a Ecuador. ¿Y cómo fue Correcto, ese sí. cambio para ti de pasar de educar o de dar clases de ciencias sociales a educar cocineros en este caso? ¿Cómo hiciste ese cambio en el clic de... Mira, para mí difícil, fue muy difícil porque yo trabajé muchos años en educación en Venezuela, en colegios y universidades, trabajé en 2 colegios y en 4 universidades, dando historia y geografía principalmente. Y el hecho de venir acá a Ecuador y darme cuenta que no podía o que se me iba a hacer muy difícil dar clases de historia fue un poco frustrante. O sea, no, me sentí que me estaban sacando primero, o sea, me estaba sacando de mi país, evidentemente, que ya eso es salir de una zona de confort muy fuerte, pero además de mi zona de tranquilidad laboral. O sea, para mí, planificar una clase de historia no me generaba mucho conflicto, eso era rápido, para mí era máquina, era algo muy activo, muy rápido, muy fácil de hacer. Pero a medida que fui entregando hojas de vida, fui pasando por entrevistas, porque sí me entrevistaron en varios lugares acá, y la respuesta final siempre era la misma. Es muy extraño que una persona fue no nacional, no ecuatoriana de clases de historia, pues bueno, tuve que buscar otra alternativa. Y el proceso de adaptación lo tuve que hacer rápido, tuve que hacerlo demasiado rápido, porque si no, si me quedaba pensando en miles de cosas, pues económicamente me iba a ir a la quiebra. Y el hecho de entrar a esta escuela de cocina eh, fue muy agradable porque los cocineros o los chefs con los que trabajé fueron muy abiertos en el sentido de permitir que yo les enseñara. Y te digo que trabajé con profesores de cocina que tenían incluso hasta más años que yo de experiencia en educación. Profesores que tenían una edad cercana a los 60 años y de los cuales 30 habían pasado dando clases, pero que siempre consideraban que la forma de enseñar clases era como le enseñaron a ellos. En cocina, la forma tradicional de formar al cocinero es en la cocina. O sea, es una concepción actual en la que se forman en escuelas de cocina o en universidades inclusive. A la mayoría de los cocineros de renombre lo formaron dentro de una cocina tal como lo ponen en televisión, pelando papas, lavando platos, recibiendo gritos, maltratos, y muchos de ellos enseñaban así. No es culpa de ellos, o sea, no es que el profesor era malo porque él quería ser malo, sino que así le enseñaron a él. Y el hecho de empezarles a cambiar ese chip y decirles, mira, no, tú tienes que entender que el proceso de enseñanza cumple con estos pasos, que dar una clase tienes que cumplir con introducción, desarrollo y cierre, que tienes que garantizar en la evaluación no ser punitivo, no castigar en la evaluación, sino decir por qué salió mal, qué debe mejorar y enseñarle a mejorarlo. Ellos comenzaron a entender, la relación entre los estudiantes y los profesores mejoró mucho y una cosa que se logró aliviar fue el tema de la deserción porque mucha gente se despechaba. O
sea, se sentía frustrada. Entrar a la clase y recibir a un profesor que te está gritando, que está diciendo, esto no lo haces así, no entiendes, esto es así, o hacían los cortes muy rápido, por darte un ejemplo, generaba frustración en muchos estudiantes y se terminaban retirando, y muy pocos, empezaban 100 en el primer módulo y en el sexto, que era el último, quedaban 15, 10, una deserción altísima. Entonces, bueno, con estos procesos de enseñanza que les estuve trabajando para la escuela, mejoró muchísimo. Ellos se sintieron cómodos, tuvieron una receptividad altísima conmigo. De hecho, muchos de ellos son amigos míos, ya no solo los consideraba compañeros de trabajo, sino amigos. Y aparte también había un proceso de ser recíproco. Yo les enseñaba a ellos esto y yo, sin saber cortar una cebolla, llegué a ser coordinador y director de dos escuelas de cocina y ellos me enseñaron a mí a cocinar. No te voy a decir que soy un Claro. cocinero espectacular, pero por lo menos ya no se me quema el agua. No, pero fue genial que recíprocamente allí tú les enseñaste cómo educar y ellos te enseñaron a ti cocinar. Yo creo que en esta parte quisiera como que ponerme un poquito vulnerable porque parte de lo que tú estás haciendo allí se reflejó mucho para los que están escuchando este episodio por primera vez y que no me conocen. Yo soy médico, soy cirujano general. Estuve 4 años de residencia en cirugía general y puedo hacer como un reflejo de lo que estaba pasando en esa cocina. Era parte de lo que estaba pasando en el posgrado y que me pasó a mí como estudiante y como residente de posgrado, porque muchos de los médicos que fueron mis profesores en ese momento, la única forma de enseñar era esa, y que era una especie como de algo militar en la que tenías que hacer las cosas así, tenías que llegar a las 5 de la mañana, evaluar a los pacientes, verlos otra vez a las 3 de la tarde, y eso por más que sea crea mucho burnout, mucho, comenzamos 12 residentes y ya cuando íbamos casi en el segundo año quedábamos nada más 6 residentes y creo que esa forma de enseñar que tú tienes y que esa especialización que tú tienes debería estar por lo menos como una persona, al menos coordinando la parte de educación de los posgrados en Venezuela y de muchas otras escuelas en Venezuela porque parte de eso, de la deserción como tú decías y de que la persona no llegue inclusive hasta o deje de gustarle la especialización en este caso, puede ser por eso mismo. Porque la forma en la que se enseña, por lo menos en todos los posgrados en Venezuela, es de esa forma. Y creo que son muy pocos los posgrados que tú dices como que, wow, sí, quizás el de dermatología que es como que muy fancy, que tú dices como que, wow, es un posgrado fácil y que sí me gustó y que quizás es el que voy a hacer, pero es importante reconocer que este tipo de especialidades existen y que de verdad hace falta en la educación en Venezuela. Sí, y como te estaba diciendo, la anécdota que tú estás contando es la realidad en muchos lugares, porque evidentemente para temas de posgrado, sobre todo, buscan personas o buscan profesionales con una trayectoria intachable, impresionante, un nombre muy alto, que obviamente atrae, porque no es lo mismo buscar la opción de un posgrado en donde hay tres eminencias en el área de especialización, a buscar una en donde tú solamente vas a encontrar profesores. Y la realidad es que debería haber un nivel, debería haber una ubicación en ambas cosas, porque el hecho de tener estudiantes en tus manos es una responsabilidad muy alta. O sea, es un compromiso ético que tú estás tomando. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber disciplina. Ojo, no estoy diciendo que, bueno, el profesor tiene que ser el tonto, que tal, no, sino que tú tienes que formar en una disciplina y sobre todo si estás llevando a una persona a un nivel profesional de nivel superior, de cuarto nivel, pero tiene que ser de una forma organizada. O sea, yo te tengo que enseñar a ser disciplinado, pero explicarte el por qué. O sea, si yo te digo, tomando tu ejemplo, que tienes que empezar las citas, las consultas a las 5 de la mañana, eso tiene que tener un motivo. No es porque a mí me da la gana hacerlo y ya, y si no te gusta, vete. Y eso ocurre mucho, y eso ocurre muchísimo. Es verdad también, y hay otra realidad que a veces yo la digo y suena muy duro, la universidad y los posgrados no son para todo el mundo. O sea, también hay otros niveles de educación que no son menos, sino que son para otras cosas. O sea, si yo quiero estudiar algo que me vaya a permitir trabajar de una forma directa con mis manos, pues yo me puedo capacitar en el mismo ejemplo de la cocina, por ejemplo. Pero para los otros niveles yo necesito tener también un nivel de capacidad de aprendizaje, uno, y segundo, tener un nivel de disciplina también para adaptarme, porque si no me adapto, tampoco voy a probar. Pero en las manos del docente está el mantenerte motivado
y enamorado de lo que estás haciendo. Porque si no, simplemente me agoto y digo, no, este señor lo que es un grosero, un dictador, y eso sin hablar de docentes, entre comillas docentes, que abusan de su poder y desde su puesto de poder se aprovechan para sacar beneficios propios de los aprendizajes de sus estudiantes. O sea, te puedo poner un ejemplo muy personal como el que tú me acabas de poner. Una vez que yo egresé de la universidad de licenciado en educación, yo quise sacar una maestría en historia de Venezuela. Mi mamá y mi padre me apoyaban. O sea, ellos sabían que yo tenía una pasión descomunal. Yo armé una biblioteca impresionante en Venezuela. Una de las cosas materiales que más extraño de Venezuela son mis libros. Este, y cuando me inscribí en la maestría, yo llegué como el propio niño ilusionado que me iba a convertir en historiador, que iba a escribir, que me iban a enseñar a investigar de una forma profesional. Y uno de los primeros profesores que tuve, no voy a decir el nombre porque puede ser un poco conocido a veces, lo primero que hizo en la primera clase fue decirnos, yo estoy haciendo una línea de investigación sobre los trenes o la época de los trenes en Venezuela. Y este seminario se va a tratar sobre eso. Y yo dije, bueno, perfecto. Es un tema que no conozco, me puedo dedicar a investigar esto. Va a estar interesante porque voy a aprender. Yo busqué, o sea, cada estudiante tiene que buscar un tema relacionado a ese. Yo busqué, o no sé por qué me provocó buscar los accidentes que hubo en la época del tren en Venezuela y conseguí 4 casos de accidentes en la época de Guzmán Blanco, si no me equivoco. Llevo mi propuesta de investigación, se la muestro al profesor y el profesor me dice, no, mire, Aray, esta propuesta que usted está haciendo no es de mi línea de investigación y como usted sabe, yo voy a publicar un libro y todas sus investigaciones las voy a utilizar yo para publicar mi libro. Si yo le dije, pero ya va, espera un momento, esto es un seminario en el que usted me va a enseñar a investigar o en el que yo le voy a hacer el trabajo a usted. Y me dice, no, lo que pasa es que yo creo que usted no entiende cómo funcionan esto de las maestrías de historia. El profesor pone su línea y todo lo que ustedes investigan lo aprovecha para él publicar sus libros. Le dije, bueno, perfecto, yo cambio mi línea de investigación, pero me imagino que nos va a poner en los créditos del libro. El hombre se rió y hasta ahí, no fui más nunca a clase. Wow. Yo dije, no, no vuelvo a esto, Sí, porque o sea, yo entiendo que el profesor tiene una autoridad y él puede imponer las cosas, pero tampoco me utilices de palanca para, primero, para lucrarte y segundo, para sacar una información que tú deberías enseñarme a mí a buscar y darme el ejemplo de cómo hacerlo. claro, y que eso también te va a crear a ti de que si, bueno, tú pasas por eso cuando tú seas profesor, entonces vas a hacer lo mismo y es como que algo que se va a repetir y repetir todo el tiempo si no se detiene. Y lo triste es que cuando fui a decir, de la máxima autoridad de la maestría, le comenté y le dije, muy preocupado, porque no, no fui como chismoso, sino que fui como preocupado porque me sentía que ya me iba a retirar y que yo no quería. Y le expliqué, le di la situación y me dijo, bueno, Aray, en verdad eso que le dijo el profesor es así y así me formaron a mí y probablemente cuando usted logre egresar lo va a hacer usted también. Y le dije, no. Entonces, bueno, deme mi documento, yo aquí pongo mi retiro y no fui más. Y ahí fue cuando pasé a hacer la especialización en planificación y evaluación educativa. Ok, cuando hay algo que me gusta muchísimo de que estás haciendo actualmente, que es el podcast, que se llama Maestranza, y el podcast trata de hablar sobre la historia de Venezuela, pero no de la historia de Venezuela como tú lo mencionabas anteriormente, como que en el año 1900 pasó esto, sino es la persona que conoce de historia de Venezuela o que sepa un poco de la historia de Latinoamérica, de una vez se va a sentir, se va a enganchar con el podcast, porque la forma en la que tú lo... Primero que es una forma súper, no divertida, pero una forma en la que te mantiene allí escuchando. Además que los títulos, como porque uno de los que más me gustó, que apenas lo estaba revisando, es el que se llama Bolívar, el Veneco original. Y si escuchas parte de ese episodio sin decirle como que mucho, pero habla no del Bolívar del que todo el mundo conocemos como que el libertador, el que estaba por todo lo alto, el que tenía dinero, sino cómo él fue adúltero, cómo su tío se aprovechó de parte de su riqueza. Y es una historia de que, wow, todos conocemos a Bolívar, pero quizás no sabíamos como que esa parte de Bolívar. Y es genial sobre todo para las nuevas generaciones. Y creo que es un podcast de esos que llaman, los episodios son evergreen porque no importa en qué momento lo vayas a escuchar,
ya eso es historia. Y es otra forma de cómo aprender sobre Bolívar y luego te vas al libro, buscas más o menos qué fue lo que pasó, en qué año pasó y ya lo tienes. Entonces, ¿cómo pasas tú de estar en de ayudar a personas, a cocineros, a educar, a educar otra vez a través del podcast? ¿Cómo fue ese paso que tuviste hasta ahora y esa idea de dónde surgió? Que es tan genial. No, bueno, primero muchas gracias por tu comentario. De verdad que eso son lo que hace que uno siga buscando los tiempos y escaparse un momentito para hacer las grabaciones. Em, Sinceramente, el podcast es como un cable a tierra para mí. O sea, me dediqué tanto en el tema de enseñar a enseñar que no es que comencé a olvidar lo que sabía de historia, sino que al no estar al día a día en esa enseñanza, en ese constante intercambio con estudiantes, sentía que me estaba oxidando. Y como te dije, para mí una pasión descomunal es la historia. O sea, yo consumía demasiados libros de historia. Siempre estaba allí, de primero apenas cobraba, iba a la librería a comprar algo para leer y estar allí al día en todas las investigaciones. Se me ocurrió de repente, también por el apoyo de mucha gente, ¿no? Muchos exalumnos míos con los que tengo una relación extraordinaria, me escribían y me decían, profe, en tal universidad me dieron esta clase y me acordé mucho de usted, o el profesor que vino después de usted en historia en la universidad no nos explicaba como usted nos explicó. Entonces, bueno, a mí me empezó a dar en la cabeza como esa idea de qué hacer, no solo para dar información, sino también para sentirme bien, porque como te digo, de manera profesional, para mí, a pesar de que estoy metido en la educación, no es mi área de mayor eh, amor, que es la historia de Venezuela. Eh, Mi esposa, mi mamá, como te digo, estudiantes, amigos en común, como tenemos, como te había comentado cuando conversamos previamente, como Rexelis, también me decían, hazlo. Y yo pasaba por un montón de cosas en mi cabeza porque el mundo del podcast está muy de moda actualmente y hay una oferta gigantesca de podcast. Entonces yo escuchaba y escuchaba y decía, pero ya va, esto tiene mucha producción, esto tiene mucha organización, esto tiene mucha planificación y yo lo que tengo es mi poco conocimiento y un micrófono con un celular, más nada. Y un día decidí, le dije a mi esposa, mira, voy a bajar un momento al carro porque mi estudio es el carro, ¡Wow! silencio, y anoté un par de cosas en una hoja y dije, bueno, vamos a lanzarlo Vamos a darle. de una. Si lo pienso mucho, voy a pasar 5 años y no va a salir. Lo grabé. De hecho, el primer programa que grabé, que es dedicado a la independencia de Venezuela, o sea, me siento bien por lo que dije, pero no me siento bien por cómo lo dije. O sea, no me siento como si estuviera amarrado, como que si estuviera con una camisa de fuerza porque tenía ese miedo del primer encuentro, de cómo va a sonar, si la gente lo va a escuchar, si les va a interesar. Pero como te dije, decidí lanzarme. Yo mismo busqué unos programas de edición y lo lancé. Es más, salió tan rápido, porque lo subí a través de la plataforma de Anchor, lo subo por allí y en 2 minutos me aparece la notificación que ya se había subido y dije, bueno, ya está, ya estoy en esto. Empecé a subir cosas en mi cuenta de Instagram y empecé a recibir un montón de intercambio sobre todo, pues, obviamente, el primer público que tuve y que es el principal, de hecho, son, como te dije, mis exalumnos y mi familia y amigos. Y ese primer feedback me generó una confianza increíble que dije, bueno, parece que no lo hago tan mal. Si escuchan el segundo episodio ya me siento un poco más relajado en la voz, sin embargo estoy ahí todavía como un poco retenido y a partir del tercero es en donde ya puedo decir, ahora sí ya estoy como daba clase. Eso que tú escuchas en el podcast, así daba clase yo. Wow, creo que hasta yo de esa forma hubiese escuchado historia. Y aquí quisiera como que hay dos enseñanzas que de esta partecita que estamos hablando ahorita sobre ti. La primera que el que parte de tus estudiantes te hayan dicho a ti que por favor lanzaras el podcast porque extrañaban la forma en la que tú dabas clase. Hablo mucho de ti como profesor porque así como el otro profesor que tuviste en la maestría hizo que te fueses, o sea, que dejaras esa maestría, tú como profesor eres bueno porque parte de tus estudiantes estaban pidiendo eso, ¿no? Y lo segundo es que tú mismo decidiste como que lanzarte porque el conocimiento ya lo tenías y eso creo que es parte de lo que le falta mucho a las personas cuando quieren decidir lanzar algo o hacer algo porque esta reunión se está dando acá porque tú decidiste hablar, o sea, lanzar el podcast y fue como que un reencuentro para nosotros y algo como un tema para cómo hablar. A lo mejor si no lo hubieses hecho, esto no estuviese pasando. Y
sirves de ejemplo a esas personas también porque lo único que le falta es, si ya tengo el conocimiento, la forma en la que tú lo haces, en la que tú hablas, en la que tú das clases es completamente distinta a cualquier otra forma como lo hace otra persona. Entonces, creo que el aprendizaje ahorita en este momento es eso, de que si tú tienes el conocimiento, nadie lo va a hacer como lo haces tú. Así estén hablando de lo mismo, si estén hablando de la historia de Venezuela, nadie lo va a hacer como lo haces tú y el feedback que vas a recibir obviamente va a ser en base a cómo tú estás haciendo las cosas. Así que creo que es parte de eso de comenzar y como tú mismo dices, ir evolucionando a medida que lo vas haciendo, porque obviamente la primera no va a ser buena, la segunda tampoco, la tercera tampoco. Pero ya que vas como por el 16º episodio, el 18º episodio, ya este es un episodio que es que tú dices, coño, esto sí lo quiero escuchar, Exacto. esto sí me gusta. Sí, y aparte que es como difícil a veces atraer a la gente a la historia porque la mayoría tuvo profesores en el colegio, que es donde más uno ve historia, ¿no? A menos que estudies carreras de sociales, que ves algo de historia, pero normalmente uno en el colegio ve profesores tradicionalistas con el tema de fechas que frustran. Por lo menos, como te digo, yo entré a la universidad por la forma en que te comenté en la carrera que egresé, pero si a mí me hubiese preguntado en tercer año de bachillerato si yo quería ser profesor de historia, me hubiese reído en tu cara. Y de hecho, mis compañeros de colegio y amigos desde la infancia estaban impresionados de que yo estudiara educación, porque nunca se imaginaron que yo me iba a dedicar a eso. Y, y el hecho de querer hacer las cosas distintas también creo que me terminó de atrapar, no solo en la historia, como te había dicho, sino también en el tema educativo. Porque te puedo dar otro ejemplo personal. Una de las primeras materias que di clases fue de cátedra bolivariana. Yo no sé si a alguien de nuestra edad le haya gustado cátedra bolivariana. Yo creo que era una de las materias más detestables, superando química, física, a los que le tenían miedo a los números. Sí, Pero para los que nos están escuchando y no sean de Venezuela, cuando estás en el colegio, en los últimos años antes de pasar a la universidad, o creo que desde séptimo grado más o menos, ¿no? Cuando estás sí, ya como en el segundo nivel, hay una materia que se llama Cátedra Bolivariana que, a diferencia de historia, habla solo de la parte, o te enseña, le enseña a los estudiantes solo de la parte de Bolívar, de cómo fue su vida, y por eso es que a uno no, porque habla mucho de fechas y no solo de cuándo nació y cuándo murió, sino dónde estuvo, a las batallas en las que estuvo. Sí, ahorita que la mencionas fue como que cátedra bolivariana. Creo que sí, en flashback algún ahí. momento, en algún momento de mi vida eso pasó por mí, pero yo no pasé por eso. Sí, y es importante lo que tú dices porque esa materia yo la detesté porque decía, ¿por qué me tienen que enseñar a mí a idolatrar a un hombre? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que a la fuerza tener que aprender sobre un hombre que, bueno, tuvo sus éxitos y tuvo muchas cosas militarmente exitosas, pero ¿por qué tengo que estudiar solo a este señor? Y bueno, la profesora que tuve en ese momento trató de hacerlo lo más o menos posible, pero era imposible. O sea, era una materia que, como tú dices, te estaba metiendo una ideología que yo no le veo, y todavía existe, yo todavía no entiendo por qué nosotros en Venezuela tenemos que ver una materia como esa. No sé si en México, no sé, verán eh, cátedras de este tipo, o si en Chile lo hacen, acá en Ecuador no, pero no creo que sea bueno para la formación de ciudadanos a futuro que te estén metiendo una ideología tan clara en la cabeza de que hay un hombre fuerte que es intachable y que tienes que idolatrar porque sí. ¿Por qué? Porque es el padre de la patria. Punto. No, no estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, bueno, ya estaba en tercer o cuarto año de la universidad y ya tenía que hacer prácticas profesionales. Fui al colegio donde egresé, del Colegio Champañá, un colegio que llevo en el alma, y la directora me entrevista y me dice, bueno, lo que te puedo ofrecer son 2 horas semanales de cátedra bolivariana. Y lo mismo que tú acabas de decir, me pasó a mí por la cabeza. Me tocó una materia que justamente no quiero. Y bueno, dije, bueno, sí, yo lo acepto porque voy a hacer las prácticas, me las van a pagar aparte. Y es un colegio donde Un me siento colegio que a cómodo ti te gusta. porque son no, los profesores con los que me formé y me van a ayudar. Empecé a dar clases y me acuerdo que una de la primera clase que dicté, les puse a
a los estudiantes que anotaran en la primera hoja que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y les dije, señores, todas las clases que ustedes vieron de historia, con fechas, conmigo olvídense. Yo solo me sé pocas fechas. Mi cumpleaños, el de mi mamá, el de mi papá, el de mi abuela, y más nada. Y el de tu Pero no me sé esposa, fechas. y el de tu esposa te lo En tienes ese que momento saber. no estábamos juntos. Ah, Ahorita, ok, claro, el de mi ok. esposa y el de mi hija, ¿no? Obviamente. Pero en ese momento no nos conocíamos. Al año Claro. siguiente nos conocimos. Este, pero bueno, entonces cuando empiezo a dar esas clases, los estudiantes comenzaron a reaccionar bien, porque yo a lo largo de los 45 minutos que tenía cada hora de clase, yo era muy sarcástico, muy irónico, obviamente con un lenguaje adecuado para jóvenes, ¿no? Pero les expliqué la historia de la independencia basado en Bolívar, pero tratando de llevarlos a la realidad, decirles, miren, este señor logró muchos éxitos y aquí están todos, les narraba las batallas, en algunas ocasiones hasta me montaba en el escritorio para llamarles la atención, ¿sabes? Un momento que uno se inspira y se vuelve loco, y, y ellos disfrutaban las clases. Y vi un buen feedback bastante chévere con ellos, a pesar de que eran muchachos de 15 años, que es difícil enganchar a un muchacho de 15 años hablándole de historia y sobre todo la historia de un solo hombre. Y bueno, después de allí ya comencé como a crear mi discurso de cómo dar clases y no importa el tema de la historia, no importa la temática, la dicto de la misma forma. Si hay un hombre o una persona, una figura importante, describo a esa persona y así lo manejo en el podcast. Te digo quién es, de dónde surgió, cómo llegó y qué influencia tuvo en el momento. Pero te hablo del momento, no te hablo de la persona, porque seguimos en eso. O sea, si nos ponemos a analizar qué dice mucha gente actualmente del tema, de los temas políticos. Necesitamos un hombre fuerte, necesitamos una persona que ponga orden, necesitamos alguien que sepa imponerse. Y eso no es así, no debería ser así. Siempre en la búsqueda de Mesías, el mundo se está estancando. Y no hablo solo de Venezuela, lo podemos ver en cualquier lugar, hasta en Estados Unidos ocurre. O sea, la forma en la que de las elecciones entre Trump y Biden podemos ver también un ejemplo claro. Hay un gran grupo de personas que apoyan un tipo como Trump, que es bastante frontal, agresivo, esa figura del hombre fuerte, el hombre que gobierna porque sabe gobernar y llevar las riendas de un país. Y al otro lado tenemos a una persona como Biden que también lo ven como un mesías porque dicen, este va a contrarrestar el discurso violento que tuvo Trump. Entonces seguimos viendo al hombre y no a la propuesta. Si hacemos un ejercicio de salir a la calle aquí en Ecuador, que vienen elecciones ahora en el 2021, viene un nuevo proceso electoral de presidencia, y preguntamos a las personas cuáles son las propuestas del candidato por el que vas a votar, no saben. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos y en lo mismo ocurre en Europa. No saben cuál es la propuesta política, no saben cuál es el momento histórico que están viviendo, sino que ven al hombre. Entonces no voy a votar por él porque fue militar o porque estudió o porque, mira, tiene muchas empresas y como tiene dinero, no va a No va a robar. robar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y eso viene desde la base, desde los estudios. Entonces, por eso digo, tratar de enseñarle a jóvenes una materia como esa, para mí es algo muy negativo. Y por eso trataba de hacerlo distinto. Y sinceramente cuando me contrataron dije, bueno, con esto doy clase un año, me votan, porque no creo que yo no voy a hablar bien de Bolívar. La verdad que yo siento un rechazo brutal a la figura de Bolívar. Y dije, bueno, seguro me votan, pero por lo menos aprendo a dar clase. Duré allí hasta el mismo año en que me vine. Y con esa misma materia. O sea que casi 4 años aproximadamente. Sí, exacto. Claro, wow, bastante, ¿no? ¿Qué significa para ti ser profesor? Que veo que te apasiona tanto el educar y el enseñar a otras personas y que no lo ves como una profesión en la que, bueno, estoy haciendo esto por hacerlo, sino que te apasione. ¿Qué significa eso para ti, el tú poder influenciar para bien en la vida de otras personas? Para mí es una forma de vida, Douglas. Este, para mí ser profesor no es el momento en que entras al salón, das tu hora, 2 horas de clase y sales y ya no eres profesor. Para mí, ser profesor desde que te acuestas en la noche hasta que vuelves a acostarte en la noche. O sea, tú eres profesor 24 horas. Con esto te voy a explicar varias cosas, ¿no? O sea, no quiero decir que por ser profesor siempre tienes que ser políticamente correcto. Un hombre intachable que no toma,
que no va de fiestas, que no baila, no, no. Eso no, eso es muy distinto. Ahora, siempre eres profesor porque siempre eres el ejemplo. Siempre vas a ser el ejemplo de alguien, siempre vas a ser el modelo de alguien. Uno como profesor influye no solamente con el aprendizaje, sino en la forma de ser. Y si tú tienes estudiantes en cualquier área, no importa si es desde preescolar hasta posgrado, siempre vas a tener alguna persona que va a querer ser como tú. Y eso es muy delicado, porque a pesar de que la formación de la persona se da principalmente en la casa, en el colegio y en la universidad y en los centros de estudios también estás allí recibiendo un modelaje constante. Entonces, para mí, ser profesor es una forma de vida. O sea, en podcast a veces se me escapan algunas groserías, pero no me siento incómodo porque es mi forma de hablar. Pero no significa que yo voy a ir por la calle gritando groserías, por ejemplo. Cuando he ido a fiestas, no quiere decir, no, yo no tomo porque soy profesor, no, para nada. Pero sí sé que siempre en el momento en el que hay una interacción académica, yo estoy formando a alguien. Y yo tengo que tratar de enseñarle que las cosas teóricas son importantes, pero la de formar a la persona también. Entonces, yo siento que ser profesor para mí es, incluso hasta me cambió la forma de ser. Yo en el colegio era como cualquier muchacho, pues buscaba sacar bromas de todo, era medio inquieto, me gustaba salir con jugarretas a cada rato. Y una vez que entré a la universidad y empecé a ver ética profesional, empecé a ver muchas cosas, dije, caramba, no, yo como profesor tengo que cambiar un poco, sin cambiar mi esencia. Porque no, o sea, tú eres médico y tú sales de la clínica y eres médico. Pero no significa que a todos tus amigos le vas a hablar con un lenguaje técnico que no te van a entender. Claro. Pero sí para mí es siempre estar dando el ejemplo y siempre tratar de cumplir con las cosas. Ahora, con mis gustos personales y con mi vida personal, las comparto en mis redes sociales. A veces soy demasiado agresivo al hablar de temas políticos y digo las cosas como son o como pienso que son según mis conceptos, pero trato siempre de pensar, ya va, si esto lo está escuchando o lo está leyendo alguien, ¿qué va a pensar? ¿Qué puede suceder? ¿Qué influencia negativa puedo generar? Y por eso te digo, para mí es una forma de vida. ¿Existe algún libro o algún personaje de la historia o alguna persona que te haya influenciado a ti en la vida? Mira, muchas personas, como te dije, mis profesores de la universidad me marcaron mucho porque ellos daban una forma distinta de dar la historia. Casi todos eran, los que me dieron historia, todos eran historiadores, con publicaciones y todo. Y ellos también entendían esa necesidad de cambiar la forma de dar clases. Pero hablando de figuras de la historia, me la pones complicada porque o sea, son muchas cosas, ¿no? Yo te podría hablar de una figura histórica que me llevó a empezar a pensar en que la historia me gustaba. Y, y fue Alejandro Magno. O sea, Alejandro Magno, leí 3 libros sobre la historia de la vida de Alejandro Magno y la forma en la que estaban escritos estos libros, que eran un tipo ensayo y medio novelístico también, me hicieron sentir tan cómodo leyendo la vida de alguien y que había generado una influencia tan fuerte que dije, bueno, me puede gustar esto de la historia. Entro, como te dije, a la universidad, empiezo a ver historia universal y empecé a alinear eso que yo pensaba. Decía, bueno, yo leo muchos libros, mi papá siempre fue una de las personas que me decía, lee, 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 no importa lo que sea, pero lee. Y en vacaciones me llevaba 10 libros, me daba 10 libros para leer. Entonces empecé a conectar, dije, bueno, perfecto, me gusta leer, me gustó este personaje y pudiera decirte que por ahí empecé. Ahora, hablando de figuras de la historia de Venezuela, vuelvo al mismo ejemplo de Bolívar. Bolívar generó en mí una influencia al contrario. Dije, voy a investigar mucho a este hombre y a leer mucho a este hombre porque este hombre algo feo tiene que tener. O sea, no puede ser que sea tan importante que en los colegios está el cuadro de Bolívar ahí al lado del parlante donde hablaba el director cuando daba información. Entonces, te podría hablar de esas 2 figuras que me marcaron. Y como figura educativa o formativa, yo tuve un profesor en el colegio que falleció hace un año, creo, 2 años, se llama Ángel Lugo, y él daba la historia de una forma como si él te estuviera contando un cuento.
tenía este tema de las fechas también, ¿no? Le gustaba hablar mucho de fechas. El señor tenía una memoria extraordinaria, pero él te narraba la historia como un cuento y él iba día a día alargándote el cuento durante todo el año. No salía muy bien porque no sentía una atracción descomunal en ese momento que él me dio clases por la historia, pero sí me gustaba escucharlo. Y cuando él te hacía los exámenes, él solía preguntarte tu opinión sobre los hechos en las preguntas de desarrollo. Y para él tu respuesta nunca estaba mala siempre que tuvieras un argumento adecuado, ¿no? Pero como era tu opinión, él te decía, perfecto, tú me vas a responder esto, pero dame argumentos válidos para por qué tú estás pensando así. Entonces yo dije, bueno, parte de lo que él me enseñó o la forma en que él me enseñó, las usé para dar clases. Y después que compartimos, porque estudiamos, yo di clases en este colegio que te comento, el Colegio Champañá, él seguía siendo profesor de allí, e incluso llegué a ser coordinador de él siempre se sentaba conmigo a darme muchas recomendaciones, sobre todo de cómo dar clases de historia, y él decía, mira, los alumnos me comentaron esto, están muy felices contigo, pero mira, ven acá, escucha esto, trata de no de ser tan frontal con tus opiniones. Entonces, bueno, te podría decir que en temas educativos él fue una gran influencia para mí. Genial. Quisiera ya que he aprendido tanto y que voy a recomendarle a todas las personas que vayan y escuchen Maestranza si están interesados en la historia, pero no esa historia aburrida, sino una historia que más bien te va a enseñar muchas cosas, a que vayan y escuchen tu podcast también. Pero quisiera preguntarte para cerrar un poquito acá, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para el profesor Jorge Aray? ¿Qué es el éxito para el Jorge Aray como persona en general? ¿Cómo englobas tú ese concepto? Mira, para mí ser feliz es el éxito. Para mí el ser feliz que incluya todo, o sea, sentirme cómodo en mi casa, con mi pareja, con mi hija, con mi familia. El hecho de abrir la puerta de la casa y salir a entrar al área de trabajo y sentirme tranquilo y sentir que estoy aportando y que estoy creciendo, que me escuchan, que, que hay una línea de respeto y de aprendizaje mutuo, para mí eso es el éxito y para mí eso es ser feliz. Eh, o sea, no vamos a hablar de temas materiales, porque para mí la felicidad no va por ahí. Para mí la felicidad va más acá en la cabeza y en el corazón. O sea, que donde tú estés, en el ámbito en que estés, te sientas bien. Si estás en una fiesta, que te sientas cómodo con tus amigos, con la familia que está allí. Si estás hasta en situaciones incómodas, como por ejemplo un funeral, pero que tú te sientas bien en la situación de que no estás forzado, de que sientes que no encajas. Para mí ese es el éxito. Y muchas veces el ser feliz es tan difícil que el éxito se hace muy difícil de alcanzar. Y la realidad es que a veces depende de uno mismo. Y el darte cuenta que tú eres el responsable de tu felicidad y de tu éxito, te hace sentir más cómodo. Muchos tenemos inseguridades, ¿no? O sea, no hay seres perfectos, todos tenemos algún miedo. Hay una frase que he visto muchas veces y que de hecho fue una frase que vi antes de grabar el podcast que decía, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Eso te podría decir que para mí es el éxito, estar feliz, tranquilo, cómodo y sobre todo con buenas ilusiones para seguir adelante. Eso para mí es el éxito. Claro, eres un ejemplo de eso porque justo como lo hablábamos hace rato, el podcast lo comenzaste, dijiste, voy a darle, lo hiciste sin miedo y por eso estamos aquí y de verdad que gracias por compartir tu historia conmigo, que sé que hay mucha gente que le va a interesar y que además le va a inspirar, porque así como tienes tus estudiantes, vas a seguir inspirando a mucha más gente a través de tu historia. Así que gracias por eso, Jorge, por compartirla conmigo y por todas estas enseñanzas que nos diste el día de hoy. A ti, Douglas, y sobre todo, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, también desearte mucho éxito. Tu podcast también es increíble. Hay personas que somos lo que dicen los héroes anónimos, ¿no? Siempre el nombre que está en la palestra, en el que está en el titular, es el que todo el mundo conoce, pero hay figuras que están atrás de eso que merecen un lugar, un foco, una oportunidad de ser escuchados y el podcast que tú tienes lo hace maravillosamente. Sí. Así que te igual felicitaciones y que bueno, siga adelante porque hay muchísimos venezolanos
que merecen un momento en el que les escuchen y que puedan decir, miren, yo no soy famoso, pero aquí estoy, Sí, hago las es cosas así. bien. Eso y no, no solo venezolanos, sino de todas las nacionalidades que están haciendo cosas geniales y que están cambiando el mundo poquito a poquito y que a lo mejor ese cambio no se ve ahorita, pero que sí se va a ver más adelante con gente como tú enseñando gente y dando clases y dando cátedra a los que nos van a gobernar en un futuro y a los que van a tener las riendas del mundo más adelante. Así que eso es lo que busco con esto y creo que lo estoy haciendo bien por allí. Claro que Gracias, de sí, verdad. claro que sí. Gracias.